Eres un habitante de la isla de Sado en Japón y hoy tienes algo de tiempo libre, así que decides ir a dar un paseo a la costa. Todo iba perfectamente normal, hasta que te das cuenta que a lo lejos se alcanzaba a ver una flota de barcos bastante rara, ya que ninguno de estos se parecía a los que normalmente navegan en la zona donde vives. Estos barcos son más pequeños y de un aspecto bastante antiguo, y te das cuenta que no están siendo tripulados por nadie. Sigues caminando y alcanzas a ver que uno de ellos está bastante cerca de la orilla. No puedes con la curiosidad, así que decides subir a echar un vistazo, para darte cuenta que sí habían personas a bordo, solo que ninguna de ellas estaba viva. Esta es la historia de los barcos fantasma de Japón. Probablemente, esta sea una de las historias sin resolver que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. No estamos hablando de uno o dos casos aislados. Desde hace ya más de 10 años, la Guardia Costera japonesa ha interceptado a la deriva o varados en la costa a más de 600 barcos de diferentes tamaños. Estos fueron apodados barcos fantasma, ya que llegan vacíos o con todos los tripulantes sin vida. En ocasiones, en un estado tan avanzado de descomposición que llegan a ser únicamente esqueletos, lo que sería indicativo que estos perecieron hace tiempo y que el bote ha estado navegando a la deriva durante meses o incluso años. La pregunta más importante aquí es de dónde llegan todos estos barcos. Los investigadores japoneses creen que estas son embarcaciones procedentes de Corea del Norte, debido a que ciertos botes cuentan con una rotulación en sus cascos donde se aprecia que pertenecieron a ese país. Y también, algunos de ellos son encontrados con restos de la bandera norcoreana. En un primer momento, se pensó que se trataban de desertores huyendo de la brutal dictadura de Kim Jong-un, intentando desesperadamente alcanzar las costas japonesas. Pero el problema de esta teoría es que entre Corea del Norte y Japón hay por lo menos 1000 kilómetros de distancia que dividen ambas naciones. Entonces, ¿por qué mejor no ir a Corea del Sur, que por obvias razones les queda más cerca? Una teoría proporcionada por un grupo conspiranoico menciona que dichos barcos provienen del Triángulo del Dragón, otra especie de Triángulo de las Bermudas, y que realmente son barcos que se perdieron en otras líneas del tiempo, y eso explicaría el estado en el que llegan a las costas japonesas. Otra teoría, bastante más lógica, nos habla de un indicativo del estado actual de Corea del Norte, el cual potencia a más no poder su programa armamentístico y nuclear. Pero sin embargo, según la última visita que realizó la ONU, muestra que 10 millones de norcoreanos, actualmente el 40% de la población del país, no tienen asegurado un plato de comida en su mesa. Las raciones oficiales son solamente de 300 gramos de comida al día, basados en cuencos de arroz y hojas de repollo o lechuga. Razón por la cual el gobierno forza a los pescadores del país a tratar de contrarrestar dicha hambruna, con la advertencia de que si no logran traer tantas toneladas de pescado, mejor no regresen, porque no los vamos a dejar entrar hasta que las obtengan. Esto los obliga
adentrarse a aguas más alejadas y peligrosas. Desgraciadamente, los barcos tan pequeños con los que cuentan no soportan el intenso oleaje, motivo por el cual llegan a un punto en el que si llegan a sobrevivir a todo esto, es muy probable que terminen desorientados, ya que estas naves no cuentan con los sistemas de navegación modernos, y sin saber dónde está la costa, poco a poco empiezan a alejarse y a morir de frío y hambre. No obstante, en el año 2017, una tripulación de 8 personas fue rescatada navegando a la deriva. Ellos confesaron que habían saqueado un refugio de la costa japonesa, robaron una máquina de arroz y una televisión, y cuando fueron apresados, todos pidieron desesperadamente ser devueltos a Corea del Norte. Uno de los marineros llevaba placas de identificación militar. Por estas razones, se llegó a pensar que probablemente Corea del Norte esté enviando barcos espías disfrazados de pesqueros, intentando recabar información sobre las actividades marítimas de Japón. El 23 de noviembre del año 2019, los buzos de la Guardia Costera hicieron un perturbador hallazgo. Tras inspeccionar un bote que se encontraba encallado, hallaron 3 cuerpos en la cubierta. Uno de ellos no tenía cabeza. Y al registrar las bodegas, se encontraron 6 cabezas en su interior. Esto era algo bastante extraño, pero se llegó a justificar que al tripulante de la cubierta sin cabeza se le había caído el cráneo de forma natural durante el proceso de descomposición, y que los cuerpos que les faltaban las 6 cabezas de la bodega habían sido tragados por el mismo mar. Sin embargo, tiempo después, en la isla de Sado encontraron otro bote. Este se encontraba partido por la mitad. En la cubierta encontraron 5 cuerpos, casi esqueletizados, y 2 cabezas extra. De nuevo, la suma de cuerpos más cabezas no cuadraba para nada, lo que llevó a la teoría de que a estas personas se les estaba cortando la cabeza a propósito. En ese mismo año, apareció otro bote encallado en la costa de Aomori, pero a diferencia de los anteriores, no se encontró a nadie a bordo. Este llevaba varias cruces pintadas, como si lo hubieran mandado con algún oscuro propósito. Después de esto, las autoridades niponas publicaron panfletos advirtiendo a la población que si se topaban con uno de estos botes varados en la playa, informaran a las autoridades cuanto antes y no se acercasen a inspeccionarlo por ningún motivo. Lo cual dio hincapié en la última teoría y quizá la más perturbadora de todas. Esta sugiere que quizá el gobierno de ese país esté mandando personas infectadas con alguna rara enfermedad, con el motivo de realizar algún tipo de ataque biológico a Japón. El gobierno japonés se cansó de especular qué es lo que estaba pasando, así que solicitó a los mandatarios de Corea del Norte una respuesta a dichos acontecimientos. Pero estos se limitaron a decir que no cuentan con ningún registro de algún bote o barco extraviado. Al día de hoy, todavía no se sabe qué está pasando con los barcos fantasma que llegan a las costas japonesas. Y tomando en cuenta el origen de estos mismos, es muy probable que nunca lo sepamos. Si este video te gustó, por favor te pido que le des like y te suscribas a mi canal. Esto me ayudaría bastante a seguir trayéndote contenido así. Activa las notificaciones
dándole clic a la campanita y compártelo con tus amigos. Sin más por el momento, agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos pronto.